Bien, hermanos, buenos días. Que Dios les bendiga, hermanitos. Vamos a continuar con nuestro curso Panorama del Nuevo Testamento. No es un estudio exhaustivo, inductivo de cada libro, de cada epístola, sino de manera panorámica. Y el día de ayer, casi todo el día, nos hemos enfocado en poner la base, la estructura, para que podamos entender cómo se han ido escribiendo cada libro y cada epístola. Ahí en sus libros, por favor, vayan nuevamente a la página número 9, página número 9, página número 9, página número 9. Este material que les ha alcanzado el pastor Cristóbal, hermanos, repásenlo en casa. Es un extracto, es un resumen del panorama del Antiguo Testamento y creo que en el resumen que hace este autor sintetiza bien su redacción, su idea de esta materia que es panorama del Nuevo Testamento. En la página 9, el día de ayer vimos descripción del curso. Es un repaso panorámico del Nuevo Testamento, donde vamos a enfatizar tema de cada libro, propósito de cada libro, estructura básica de cada libro y el contenido general. Quizá por ahí en algunos libros vamos a entrar a detalles, pero básicamente es tema, propósito, estructura y un contenido ahí general. Hemos visto también los objetivos del curso. El Nuevo Testamento nos ayuda a entender lo que es un poco más la salvación, la santificación. Ustedes pueden enseñar en su iglesia también esta materia de panorama para que los hermanos sepan y conozcan que cuando se está predicando un libro del Nuevo Testamento, cuál es el contexto de ese libro. Y por otro lado, todo pastor, todo plantador, todos los que estamos en la iglesia debemos de conocer el Nuevo Testamento, porque ahí nuestro Señor Jesucristo entrena a los discípulos, los envía a la misión. El apóstol Pablo, así como hemos estado viendo el día de ayer, establece iglesias, hace centro de operación de esas iglesias y reproduce otras iglesias. Eso está en el Nuevo Testamento, toda esta información. Entonces, hasta ahí hemos visto descripción del curso, objetivos del curso, página 14. Y en la página 14, este material nos regala un bosquejo del curso. Y hemos dicho que todo el contenido de este libro tiene tres partes. Uno, introducción, ahí está, ahí nos hemos quedado ayer. Después, los 27 libros del Nuevo Testamento. Hoy día seguramente vamos a avanzar. Probablemente llegaremos hasta el libro de Hechos o un poquito más. Y al final, en la página 25, hay un sumario donde el material nos regala capítulos más significativos del Nuevo Testamento. Ahora, regresando a la página 24, en la parte superior dice introducción. Y eso ya ayer lo hemos desarrollado. ¿Cómo llegó a nosotros el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento. Y nuevamente preguntamos aquí, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento se anunciaba que Cristo Jesús viene, el Mesías viene. En el Nuevo Testamento, ahí podemos ver su cumplimiento. Ahora, el propósito del Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento nos anuncia la venida de Cristo Jesús, su primera venida, pero nos anuncia también su segunda venida. Va a regresar para reinar. Y a la misma vez también cuando uno lee el Nuevo Testamento, se da cuenta de que Dios, ante la venida de Cristo, ante el anuncio de su segunda venida y la iglesia proclamando el Evangelio, Dios está esperando la decisión del hombre, que se arrepienta, que ponga su fe en Cristo Jesús. Ese es el tema. Es el tema. Ahora, preguntamos, a ver, hermano Vito, en un periodo de cuántos años se ha escrito el Nuevo Testamento. 50 años.
Hermano Silvestre, si bien es cierto, tenemos 40 escritores entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos escritores tenemos? 8, excelente, excelente. Hermano Paulino. Julián Paulino. Entonces comenzamos con Paulino. Paulino, si el Antiguo Testamento se ha escrito en hebreo y arameo, ¿el Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? El idioma que se escribió. ¿Cuál dijo? Claro, el Antiguo Testamento, hebreo, arameo, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, en griego, el griego koiné, el griego común que se hablaba en aquel entonces. Julián, facilito. Si el Antiguo Testamento contiene 39 libros, ¿el Nuevo Testamento cuántos libros? 27 libros, 27 libros. Y en la página 17, ahí están los 27 libros, ya lo hemos revisado y hemos bosquejado también ahí en las páginas del libro, en qué lugares están ubicados, evangelios, que tiene que ver con la biografía de nuestro Señor Jesucristo, historia de la iglesia, el libro de Hechos, cartas paulinas, cartas generales y el libro de Apocalipsis. Después también hemos visto entre el Antiguo Testamento, espacio, silencio, 400 años, Nuevo Testamento, hemos visto que Dios en su soberanía ha utilizado diferentes gobiernos, el gobierno babilónico, gobierno persa, gobierno griego, gobierno asmoneo, gobierno romano. En ese contexto del gobierno romano se desarrolla el Nuevo Testamento. Después, casi ya en la tarde, hemos visto periodos, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hemos trazado una línea de tiempo. Entonces dicen, Jesucristo nació, dicen algunos, el año 4 antes. Y lo asocian con la vida de Herodes, porque Herodes se dice que murió en el año 4. Entonces, si Herodes murió en el año 4, entonces Jesucristo nació en ese tiempo. Pero también comentaristas dicen que no. De que se haya anunciado de que su muerte haya sido el año 4 es una cosa, pero murió el año 1. Entonces, por eso ya dicen, Cristo nace el 1 y por ahí parten el debate, ¿no? Entonces, los que tienen esa postura van a decir que Cristo Jesús, pues, ¿no? Ministró más o menos cerca de 37 años, porque añaden 4 años más. ¿Cómo se encaja eso? Entonces, no nos metemos en ese debate y como referencia, nosotros hemos puesto, nació el año 1, comenzó su ministerio el año 30, fue crucificado en el año 33, en el año 33 nace la iglesia, en el año 45 se escribe una epístola, la primera epístola, y desde el año 33 hasta el año 95, 100, se desarrolla la revelación del Nuevo Testamento. Aún estando vivo todavía los apóstoles. Y nosotros, por término de función, hemos dicho acá, esta es la iglesia primitiva. Y del año 100 para adelante, ya estamos hablando de la iglesia perseguida. Ya entonces, ya el canon estaba cerrado, ya no había más revelación. Los 27 libros ya estaban ya circulando. Hemos hecho esa línea de tiempo. Y luego, ya para meternos al tema, lo que hemos hecho es, dijimos, vamos a hacer un esquema más, una gráfica más. ¿Por qué? Hemos visto obligados para hacer este esquema, porque quiero que, por un lado, contemplen la Biblia o el Nuevo Testamento de manera cronológica. ¿Sí me dejo entender? Una cosa es tener la Biblia de manera canónica. Tú ves en el Nuevo Testamento, vas al Nuevo Testamento y dices Mateo, Marcos, Lucas.
Ese libro, así como está organizado, es canónicamente. Toda esa organización se ha logrado hasta el año 325, aproximadamente, con la iglesia perseguida. ¿Sí me dejo entender? Tú coges tu Biblia, cuando vas al Nuevo Testamento, ¿qué libro aparece primero? Mateo. Después, ¿qué libro sigue? Marcos, Lucas y así, sucesivamente. Hechos, Romanos, ¿sí o no? Eso es una organización canónica, de acuerdo al canon. Lo han organizado por tema. ¿Sí me dejo entender? Pero, no, el Antiguo Testamento también tiene su explicación. Este es del Nuevo Testamento. Esto solamente es del Nuevo Testamento. El Antiguo también. El Antiguo también se cerró el canon antes del año 400. En el Nuevo Testamento, ¿ya? Ustedes van a su Biblia, permítanme repetir, por favor, y enfatizar esto. Van ahí, encuentran Mateo, ¿sí o no? Mateo, Marcos, Lucas. Esa es una organización canónica. Pero lo que yo quiero que entiendan también es la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando se escribió en el contexto de creyentes, cronológicamente, ¿qué libro se escribió primero? En el apóstol Pablo, claro, dice acá Romanos, pero Romanos acaso se escribió primero. ¿Cuál fue su primera epístola? Entonces, ahí nos vemos obligados a ir a esta gráfica. Ahora, cronológico. Este gráfico de acá es cronológico. ¿Ya? Este gráfico es cronológico. Y ahora, este libro, también en la página 24, miren allí, solamente para repasar, en la página 24, ¿sí lo tienen? Ahí está un orden cronológico. ¿Lo tienen? Esto de aquí, familiarícense, hermanitos, familiarícense. Y parece que el pastor Cristóbal ha estado anunciando de que les va a dar a ustedes una Biblia cronológica, no sé a quiénes. Yo estoy orando para que me considere, aunque yo tampoco puedo reportar mi lectura. Entonces, estudiar la Biblia de manera cronológica es bien bacán, bien bonito, es bien chévere, comienza a tener otra perspectiva. Entonces, en la página 24 dice, orden de secuencia sugerida de la escritura de los libros del Nuevo Testamento. Ahora piensen cronológicamente, no canónicamente. Canónicamente usted abre su Biblia, Mateo, Marcos, pero cronológicamente, ya nació la iglesia, año 33, ¿estamos de acuerdo? Nació la iglesia, se está desarrollando la iglesia. ¿Quién nos narra todo eso? El libro de Hechos de los Apóstoles, desde su nacimiento. Nace la iglesia en Jerusalén, se está desarrollando la iglesia, se está extendiendo con los perseguidos al lugar que van, anuncian el evangelio y nacen iglesias. Llegamos a Hechos capítulo 13, la vida del apóstol Pablo, Bernabé. Desde el centro de operación de Antioquía, que es la iglesia, se dan 3 viajes misioneros. Todo esto está en el contexto de la iglesia. En ese contexto, en el año 45, ¿qué libro se escribe? Ahí, según su material que tienen ahí. Entonces, primero se escribe Santiago, ¿sí o no? Ahí está, Santiago. De ahí hemos entrado acá, hemos ingresado acá, dijimos, centro de operación, Antioquía. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Van estableciendo iglesias en la región de Galacia. Ahora, dado un momento, estas iglesias pasan problemas por falsos maestros y Pablo se ve obligado a escribir su primera epístola. ¿Y cuál es esa primera epístola? Gálatas. Gálatas. Aquí estamos pensando ya cronológicamente. Después regresa para su iglesia base, pasa un tiempo, hace una reevaluación, planteamiento, se da el segundo viaje misionero. Pero en este segundo viaje misionero, Pablo ya no sale con Bernabé. ¿Con quién sale Pablo? Con Silas. ¿A quién integran en el camino? A Timoteo. Gracias, Paulino. A Timoteo. ¿Y quién más se suma en el camino?
Un profesional, ¿cómo se llama? Lucas. Van estableciendo iglesias en Filipos. ¿Quién se queda en Filipos? Lucas. Tesalónica, Berea y Corinto. ¿Estamos de acuerdo? Se va a Atenas. En Atenas tiene una carga enorme, una carga profunda, una carga inmensa. Esa es la vida de un pastor. Pablo no solamente era plantador, sino también era pastor. A nosotros muchas veces nos han dicho que Pablo no, Pablo es plantador, es misionero. No, 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 no. En el libro de Hechos a Pablo le ves como plantador, pero en sus epístolas a Pablo le ves como pastor, como un padre, como una madre, así como Churata engría a sus hijos. Dice que ya preparen desayuno y al final termina preparando el desayuno. Ya lavar los platos y al final terminan lavando los platos. Ese es un papá que a veces aplica y después ya engríe. Ese es Pablo. Ese es Pablo. Y estando acá en Atenas, de Atenas se escribe la primera y segunda epístola a los tesalonicenses. Ahora, ¿yo cómo hago para recordar esto, por ejemplo? Siempre es bueno buscar formas, métodos para recordar, ¿sí o no? Entonces yo digo, primer viaje misionero, ¿cuántas cartas escribió? Una. Segundo viaje misionero, ¿cuántas cartas escribió? Dos. Primera, una. Segunda, dos. Ahora, cuando hablamos de plantación de iglesias, ya podemos hablar ya cuántas iglesias y cómo y qué, de qué manera los ha desarrollado, eso es otro tema ya. Ahora, regresa nuevamente a su iglesia base, ese es el apóstol Pablo, ¿eh? No es como los misioneros de hoy en día que no tienen iglesia ni nada por el estilo. Regresa a su iglesia base, hace el reporte debido y se da el tercer viaje misionero. ¿Cuántas iglesias se establecen en el tercer viaje misionero? Una iglesia, pero no es cualquier iglesia. Es la iglesia de Éfeso, centro de operación que sacó el evangelio por toda Asia. Y en esa labor, que más adelante vamos a verlo, que no ha sido nada fácil, nada fácil, nada fácil, escribe primero a los Corintios, segundo a los Corintios y Romanos. ¿Estamos de acuerdo? Primer viaje, una epístola, Gálatas. Segundo viaje, dos epístolas, primera y segunda a los tesalonicenses. Tercer viaje, ¿cuántas epístolas? Tres epístolas. Primera, una. Segundo viaje, dos. Tercer viaje, tres. ¿Cuáles son? Primera y segunda a los Corintios y Romanos. Ahí ya Cristóbal dijo, están cansados y vayan a dormir a su casa. Ahí nos hemos quedado. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos completar este esquema y ya de ahí sí nos metemos de lleno a lo que es este precioso curso de Panorama del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. ¿Sí lo tienen, hermanos? Él está aquí en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Del versículo 1 al versículo 22 establece la iglesia. Éfeso es una iglesia, es un lugar pagano, un lugar idólatra, con mucha borrachera, fornicación, adulterio, también con pecados de brujería. Ahí se establece la iglesia. Pablo estuvo 3 años, y miren solamente como referencia el versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia o la brujería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Versículo 26, les toca leer a ustedes. 2, 3.
Ahora, si en el segundo viaje misionero, ¿cuántos walkis trastornaron todo el mundo? 3. Trastornaron el mundo entero, dice. ¿Qué es trastornar? Alteraron, trastornar es alterar el sistema mundano. Por decirlo, si en el sistema mundano hay prostíbulos, cantinas, Pablo llegaba, el prostíbulo se cerraba, las cantinas se cerraban. ¿Por qué? Porque la gente se convertía. Porque la gente se convertía. Ahora aquí en Éfeso dice, miren ahí el versículo 25, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, aquí, hermanos, nuevamente quizá un poco de principio de plantación de iglesias. En este tercer viaje misionero, ¿con quiénes está trabajando? Ya, él es la cabeza, Pablo. Pero ¿saben quiénes más están ahí? Aquila y Priscila, pareja de esposos. ¿Dentro de tu plantación tienes parejas de esposos? Aquila y Priscila. Y no son cualquiera. ¿Quién más está? Timoteo. Timoteo. En el versículo, a ver, déjame ver, en el versículo 22, y enviaron a Macedonia a 2 de los que le ayudaban. ¿Quién está ahí? Timoteo y Erasto. Ahora volteen un poquito más atrás, versículo 29. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco. ¿Qué dice? Macedonios. ¿Qué más dice, hermanos? Compañeros de Pablo. ¿Sus compañeros de Pablo solamente eran de una sola iglesia? No, pero hermanos. Ahí está Timoteo de Asia. Pero Aristarco y Erasto, ¿de dónde son? Ellos son de acá. Por eso, hermanitos, con mucha sabiduría, con mucha madurez, con mucha humildad, nosotros nos tildamos y decimos somos iglesias bautistas independientes, ¿sí o no? Eso de lo independiente hay que manejarlo con mucha sabiduría. ¿Por qué? Para que Pablo tenga el impacto que tuvo en la misión, solo no hubiera podido. Dependía de otras iglesias y dependía también de otros compañeros. Ese era Pablo. Y si regresamos nuevamente al capítulo 19, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión. ¿Solamente Pablo los ha apartado a toda esa gente que estaban sumidos a la idolatría? No, era todo un equipo, todo un equipo. Y Satanás, hermanos, creo que ha afectado mucho a la iglesia, sobre todo a las iglesias bautistas, ¿no? Ve la Churata, por ejemplo, que esté en esta labor, solito, aquí, allá. Yo de verdad no lo digo por cumplido, aprecio mucho a Cristóbal. Eso de viajar, llamar, contactar a un siervo y que el pastor Ernesto les contacte a ustedes. Ese es un trabajazo. Es un trabajazo. Estar en la ciudad, pastorear tu iglesia, ya tengo mi iglesia numerosa, ya mi iglesia tiene sus comodidades. No sé, eh, no es bíblico eso, pero en todo lo que más o menos a Ernesto se le escucha, a Cristóbal se le escucha, a ustedes que están en los alrededores, solos no vamos a poder, por más bueno que fueras. Tenemos que trabajar en interdependencia con las iglesias y con los consiervos. 2 hermanos de las iglesias de Macedonia están apoyando a Pablo, ¿dónde?
en Éfeso. En ese desarrollo, en ese contexto, hay problemas. Es por eso que en el versículo 23 dice, el alboroto en Éfeso. A Pablo lo quieren matar. Y si él hubiera salido al teatro, porque ahí le estaban pidiendo que se presente, lo hubieran matado. Pero como Pablo evangelizaba también a gente de clase alta, la gente de clase alta le dice, no, no salgas, no salgas, puede ser que te maten. Y no salió. Y ahí vamos al capítulo 20. Miren el capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. 21, ¿están conmigo? 21. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Específicamente, este segundo a los Corintios lo escribe de acá de Macedonia. Primero a los Corintios lo escribe de Éfeso. Y ahí en Macedonia, ahora usted dirá, pastor, pero ¿cómo sabe eso? Cuando leemos 2 Corintios nos va a decir eso. Cuando tú haces ahí una cruzada de referencia cruzada de los versículos, te vas a dar cuenta. Nuevamente leo el capítulo 20, versículo 1, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, es decir, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, después de 3 años, y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, nuevamente, presten atención en el versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras. ¿A dónde se fue Pablo? De acá. De Éfeso, primero, ¿a dónde se fue según el versículo 1? A Macedonia. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Qué ha hecho aquí con los hermanos de Macedonia? Según el versículo 2. Los ha exhortado con abundancia de palabras. Y hermanitos, esto que quede en la mente, ¿ya? Y como bien dijo Ernesto ayer, no hay que estudiar el panorama del Nuevo Testamento solamente como información. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, está enfocado en la gran comisión. Evangelismo, bautizo, enseñanza, plantación de iglesias. Entonces Pablo sale corriendo por su vida, se va a Macedonia, los exhorta con abundancia de palabras a Macedonia, y después ¿a dónde se va? Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses, versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Ahora, en Grecia, ¿qué iglesias están en Grecia? En Grecia está la iglesia de, acá está, esta es Grecia. O también se puede decir Acaya. ¿A qué iglesia le va a visitar ahora? En Grecia está Corinto, Atenas, ¿sí? Corinto, nuevamente recalcamos, enfatizamos, Pablo nunca ha abandonado a sus iglesias. ¿Ha respetado su autonomía? Sí. ¿Ha respetado al pastor? Sí. ¿Pero los ha dejado? No. El compañerismo, hermanos, se mantiene. No sé cuántas iglesias habrán acá en Curahuasi, pero si un pastor dice, no, yo no quiero trabajar con ustedes. No, usted, ¿quién es Churata? ¿Quién es Ernesto? No. Mira, es cuestión de tiempo. Por más que tenga dinero esa iglesia, por más que tenga gente, no va a llegar lejos. Necesitamos tener esa filosofía como la de Pablo. Porque Pablo no podía llegar a otros lugares, pero si él capacitaba a esas iglesias se podían multiplicar en esos lugares. Muy bien. ¿Cuánto tiempo se ha quedado aquí en Grecia? ¿Cuánto tiempo se quedó Pablo en Grecia? 3 meses. Y después de haber estado allí, 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, Antioquía de Siria, es decir, para su iglesia, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces, la meta es que vaya a su iglesia.
Pero después dice, no, voy a regresar por Macedonia. Y regresa por Macedonia. Regresa por Macedonia. Y miren el versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, es decir, hasta Éfeso. A ver, miren ahí. Aquí necesitamos concentrarnos un poquito, cosa que cuando pasamos por el libro de Hechos ya no nos vamos a demorar. No deberíamos de demorarnos mucho ya. Y le acompañaron hasta Asia. A ver, ¿quién está ahí, hermanos? Sópater. ¿De dónde es Sópater? A ver, busco acá la iglesia de Berea. ¿Dónde está? Aquí está. De aquí es Sópater. Sópater de Berea. ¿Sí o no? ¿Pero a quién está acompañando? A Pablo. ¿Quién más está allí? Aristarco y Segundo. ¿De dónde son Aristarco y Segundo? Ah, ya, entonces. Aristarco y Segundo son de Tesalónica. ¿Quién más está allí? Gayo de Derbe. ¿Y quién más? Y Timoteo. Gayo de Derbe. ¿Dónde está Derbe? Aquí está Derbe. Y Timoteo dice, a ver, leamos bien. Gayo de Derbe y Timoteo. Entonces de Derbe también es Timoteo. Timoteo. Ahí está. ¿Y quién más tenemos ahí? Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Es decir, de Asia, acá, de la iglesia de Éfeso. Tíquico y Trófimo. Ahora, ¿cómo pudiéramos decir a eso, hermanos? ¿Pablo tenía o manejaba solamente un liderazgo local? No, él manejaba un liderazgo regional. Y y si estudiáramos un poquito más, hermanos, cada persona es clave. Algunos no son predicadores, pero son movilizadores. Son movilizadores. Entonces, necesitamos trabajar en equipo. Pablo se está yendo, capítulo 20, versículo 7. La meta es que llegue a su iglesia, pero antes quiere pasar por Jerusalén. Capítulo 20, versículo 17. Capítulo 20, versículo 17. Y enviados pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Es decir, él regresa nuevamente acá, pero no llega a Éfeso, llega a un lugar llamado Mileto. Mileto. Está regresando con líderes de diferentes lugares y a la misma vez también hace llamar a los ancianos de Éfeso. ¿Dónde? En Mileto. En Mileto vienen y allí hay un primer anuncio del Espíritu Santo, versículo 23, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está allí diciendo cómo comenzó la obra en Éfeso y todo lo demás. Y aquí hay una advertencia del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo le está diciendo que no vaya a Jerusalén. Y él dice, no, yo estoy no solamente dispuesto a ser encarcelado, estoy dispuesto a morir. En el versículo 38, allí dice, doliéndose en gran manera, o versículo 37. A ver, lean ustedes el versículo 37. 20:37. A ver, todos juntos, 20:37. 2, 3. Doliéndose en gran manera por la palabra por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí.
Versículo 4, versículo clave. Atentos, por favor. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí, ¿cuántos días? 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu. ¿Qué le decían? Ahora, ¿eso está claro o no está claro? A ver. Aquí en Éfeso, acá dice, el Espíritu Santo me da testimonio de que en Jerusalén me esperan prisiones, cadenas, pero ¿saben qué, muchachos? Yo no hago caso a estas cosas, ni estimo preciosa mi vida. No solamente estoy dispuesto a pasar la cárcel, estoy dispuesto a morir. Ahora, ¿a dónde llega? Su meta es llegar a Jerusalén, aquí, a Jerusalén. ¿Dónde está en el versículo, capítulo 21, versículo 4? Está en Tiro, ¿sí o no? Ahora, los discípulos de Tiro, ¿qué le dicen? ¿Es una sugerencia? ¿Es una determinación? Ahora, aquí hay dos posiciones, ¿no? Pueden. Es algo determinado, ¿sí o no? ¿O no? ¿O yo estoy leyendo mal? El término dice, ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiesen a Jerusalén. ¿Y qué creen que Pablo hizo? ¿Hizo caso o no hizo caso? Se fue este Pablo, pues. Quería predicar el Evangelio en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo, Dios está diciendo, no, no. Llega allí en el versículo 7, salen de Tiro, versículo 7, llegan a Tolemaida, ahí se quedaron un día, versículo 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Versículo 11, les toca leer a ustedes y lean con entendimiento y discernimiento. 21:11, a ver, 2, 3. Ahora yo les pregunto, ¿es advertencia, determinación o profecía? ¿Es advertencia, determinación o profecía? Este ya es profecía ya. En el capítulo 20, versículo 24, dice, el Espíritu Santo me está diciendo que si voy, me esperan cadenas, prisiones, pero no hago caso. Llega Tiro, los hermanos de Tiro le dicen, Pablo no, Pablo no. Y llega a Cesarea, ¿y qué sucede en Cesarea? Agabo dice, coge el cinturón, esto le pasará, ¿de quién es? El cinturón. Ahora, si tú fueras Pablo, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras ido, a pesar de todo eso, a predicar a los judíos? ¿No? Y miren lo que hace ahí, el versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿A dónde se va? A Jerusalén. Ahora aquí vamos a entrar a un poquito a discusión. ¿Era la voluntad de Dios que vaya a Jerusalén o no?
¿Qué dicen? ¿Era la voluntad de Dios o no? Él ya había ido anteriormente a Jerusalén, ha guardado votos y todo lo demás, pasó piola, pero ya estaba buscado. Y esta vez también se rapa el cabello, guarda votos, llega a Jerusalén y los judíos dicen, Él es el quien predica en contra de la ley y en contra de la circuncisión. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo apresaron. Y más adelante ya vamos a leer capítulo 23, 24, 25 y vamos al capítulo 28. Capítulo 27, capítulo 27. Capítulo 27. ¿Qué dice el capítulo 27 en el título de sus Biblias? Pablo es enviado a Roma. Ahora, ¿por qué les he explicado todo esto, pastor? ¿A dónde vamos? Entonces, aquí tenemos su primer encarcelamiento. ¿Dónde? En Roma. Claro, estuvo encarcelado en Jerusalén, estuvo encarcelado en Cesarea 2 años. Y desde Roma va a escribir, ¿cuántas epístolas? 4 epístolas. Por eso se habla de las epístolas carcelarias. ¿Sí me dejo entender? Hermanos, una vez más, les animo en el Señor. Yo no he revisado la Biblia que el pastor les estaba ofreciendo. Es una Biblia cronológica. Es un regalito para los que somos pastores, predicadores. Y agradecer a Dios, ¿no? Por aquel hermano, por Cristóbal que lo canaliza. Agradecer a Dios. Esa Biblia, valórenlo. Miren la vida cronológicamente. Una cosa es canónicamente. Mateo, Marcos, Lucas, llego a Juan, Hechos, de frente va a Romanos. Pero, ¿cuán importante es el libro de Hechos de los Apóstoles? En el libro de Hechos de los Apóstoles me doy cuenta qué iglesias han sido establecidas, cuándo se escribió la primera carta, cuándo se escribieron la segunda, la tercera carta. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos al capítulo 21, 20, Pablo es apresado, en el capítulo 27 se lo llevan a Roma y de Roma va a escribir. ¿Y qué epístolas escribe desde Roma? Ahora nuevamente tenemos que ir acá, a nuestro libro. A ver, ¿estamos? Página 24. ¿Lo tienen o no lo tienen, hermanos? Entonces voy ahí, Santiago, año 45, no es la epístola de Pablo. Voy, Gálatas, sí. ¿En qué viaje? Primer viaje. Primera y segunda a los tesalonicenses. ¿En qué viaje? Segundo viaje. Primera, segunda a los corintios y romanos. ¿En qué viaje? Tercer viaje. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese viaje, cuando él debería de seguir plantando iglesias, desobedece al Espíritu Santo y se va a Jerusalén. Pensó que iba a salir, pero no salió. Lo apresaron. Lo llevan a Roma encarcelada, ahí a la cárcel, ¿no? Ahora, desde Roma, año 65, 61, ¿qué epístolas escribió? Subraya, resalta ahí. Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses. Gloria al Señor. Entonces, estando él aquí, de Roma, escribe la epístola a los Colosenses. ¿Qué más dice? Efesios, Filemón y Filipenses. A ver, decimos la iglesia de Colosas. ¿Dónde está la iglesia de Colosas? Ah, la iglesia de Colosas está por acá. Pe. ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? Ah, la iglesia de Éfeso está por acá. Filemón. Ah, ya también Colosas. Filipenses. ¿Dónde está la iglesia de Filipenses? Ah, está acá. Entonces, en el libro de Hechos miramos a Pablo como qué? Como plantador. Pero en sus epístolas le vemos como pastor. Como pastor. Buscando que esa iglesia siga creciendo, se siga cimentando, siga conformándose a la imagen de quién?
de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para terminar nuestro esquema, ahí está la pizarrita, está bien llena ya. Primer encarcelamiento. Seguimos, año 62. ¿Qué dice allí? Primera Timoteo y Tito. Ahora aquí tienen que poner, primer encarcelamiento, aquí tienen que poner, si aquí está el primer encarcelamiento, entonces él tuvo libertad. Salió libre de su primer encarcelamiento. En Roma, sale libre. Y en esa libertad que él tuvo, escribe primera a Timoteo y Tito. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Y después viene el segundo encarcelamiento. Segundo encarcelamiento. Y en su segundo encarcelamiento escribe segunda a Timoteo. ¿Estamos de acuerdo? En su segundo encarcelamiento, segunda a Timoteo. Primero encarcelamiento, Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses. Sale libre, escribe primera a Timoteo, Tito. Es encarcelado por segunda vez y escribe segunda Timoteo. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes han estudiado o han enseñado segunda Timoteo? Es impactante. Es su última epístola. Segunda Timoteo. Está viejo. Está viejo. Pablo era un hombre enfermo. A veces uno dice, no, con mi enfermedad yo no puedo ir ni aquí, ni viajar allá, ni nada por el estilo. Cuando estudiemos segunda a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que Pablo era un hombre enfermo. Y con toda su enfermedad, viajaba, predicaba, edificaba iglesias. Ahora aquí ya está viejo ya. Y tiene el presentimiento de que de ese encarcelamiento no va a salir. Y es por eso que coge la pluma y a quién va a dirigir su testamento, su último testamento espiritual, a Timoteo. ¿Por qué a Timoteo? Porque sí, es su hijo y a ningún otro tiene del mismo calibre que él. Diferente temperamento, pero misma visión, misma misión, mismo sentir, misma carga. Y ahí le escribe. Es su testamento espiritual, sus últimas palabras a Timoteo. ¿Qué propósito tiene? De animarle y de decir lo que has oído esto de mí, encarga a otros, para que a la misma vez también ellos encarguen a otros. Discipulado. Excelente, este hermano Silvestre. Y de ahí a Nerón lo decapita. Hasta allí todo el cuadro. Sí, lo de Nerón, la historia cuenta que Nerón lo decapitó. Muy bien, son 9:41. Vamos a tener un pequeño descanso, pero si tienen preguntas pueden hacerlo acá. Porque después con todos los diagramas que ya tenemos o con todos los esquemas, con todos los gráficos que tenemos, ahora sí ya estamos listos para meternos al estudio de cada libro. Sí, adelante, pastor. Vamos primero con Silvestre, después con... No, espiritual. Hijo espiritual. Lo ha capacitado, lo ha discipulado cerca de 10 años. De manera personal, ¿eh? Y como dijo un hermano de mi iglesia, cuando estábamos estudiando el libro de Hechos, decía un hermano de mi iglesia, pastor, Pablo le discipuló, le entrenó en el campo.
No es que ya del seminario, nada, nada. En el campo. Y después lo ha dejado como pastor en Éfeso. Vito. Hermano, está bien el tema de la iglesia al referirse a este local. No, no, para nada. Absolutamente. Nosotros somos un organismo vivo. La iglesia son las personas que se arrepienten y ponen su fe, su confianza en Cristo Jesús. ¿Y a qué se debe que, hermano, que la Biblia aclara que Pablo ha formado una iglesia en tal sitio, otra iglesia en tal sitio, otra iglesia en tal Claro, sitio? cuando se habla de que ha formado iglesia, está hablando pues de grupo de personas. Pero, hermano, esto, los que leemos la Biblia entendemos no como una iglesia, un local, Así debe de de ser. la palabra de Dios. Es más, si haces un análisis inductivo del libro de Hechos, los hermanos de aquel entonces no se reunían ni en local, Entonces, sí. en una casa se reunían. Sí, como en aquel entonces las casas eran casonas, ya un hermano decía, hermano, reúnanse acá, acá cantamos, alabamos. No tenían acá nada. Esto viene, pues, es influencia católica, pues, Claro. nuevamente por Constantino. Pero antes de eso, las iglesias se reunían en casas. Y cuando hablamos de iglesia, hermano, no estamos hablando de un local, de un letrero, estamos hablando de una comunidad, de un grupo de discípulos que se arrepintieron y pusieron su fe en Cristo Jesús. Así nos reunamos acá en el parque, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Ahora, ¿satanizamos, condenamos que se tenga un local? No, no, da ciertas facilidades, pero decimos que cuando tenemos local somos iglesia. No, no, así no tengamos local, somos una iglesia. ¿Vamos a orar? Otro Sí, hermano, a ver, pregunta. eh, ahorita nos explicas de que aquel tiempo Pablo ha hecho muchas cosas maravillosas. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente Pablo comunicaba con Dios. Él tenía en mente que era como un padre, como un hermano, un creador, Dios. Es como si estaría viendo, así lo tenía él. Pero con su poder de Dios él hacía muchas cosas, ¿verdad? Sí, como apóstol tenía, pues, ¿no? El don de hacer señales y prodigios, como Y esto, confirmación o como señal de su apostolado. esto es como una profecía, ¿no? ¿Cómo así? Una profecía, ¿verdad? A ver, ¿cómo? A ver, explícalo un poquito. Lo que hace Pablo, hermano, al formar iglesias, no, él no respeta esto, porque Pablo dice de que para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Ujú. Entonces, yo lo veo como una profecía, hermano. Esto está así, está redactado la palabra de Dios. Quizá podemos decirlo que lo que Pablo ha escrito ya son nuevas revelaciones, ¿no? O sea, la revelación que nosotros tenemos en la Biblia es una revelación progresiva. Entonces, cuando él escribe la carta y todo lo demás, entonces la Biblia se ha estado complementando con el plan de redención de Dios. Entonces, el asunto de su apostolado, de las señales y prodigios que él hacía, ese era como señal para los judíos, no para los gentiles, porque los gentiles siempre están buscando sabiduría. Entonces, y más allá de que de todo esto, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es nueva revelación que ya al final se completa con el escrito de Juan, que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Pastor. Lo otro, hermano, perdón, hermano, lo otro, esa temporada cuando Pablo predicaba, hermano, eh, pienso lo que he leído en la Biblia, de que no había otras iglesias, que solamente existía la iglesia protestante, la iglesia católica, hermano. No, 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 no. Cuando Pablo predicó, no había ninguna iglesia católica. El judaísmo sí pudo haber estado. Entonces, era Y la como, filosofía también era fuerte. claro,
pero la católica no estaba. Ya, hermano. Entonces, ahora, hermano, ahora es muy diferente, porque usted tiene la idea de que nosotros solos no vamos a abarcar mucho, estamos estancados. Es cierto, pero ¿qué pasa, hermano? Ahora hay muchas religiones con diferentes doctrinas, con diferentes costumbres. Por ejemplo, hermano, acá la iglesia de Pisana y Bata, al pastor le han ofrecido acá en San Juan de Dios, hay una iglesia que quiso unirse, nos juntaremos un domingo acá, un domingo allá. Ujú. Pero ¿qué pasa? Esa iglesia, hermano, una hermana pasa a predicar la palabra de Dios. Eh, hay muchas cosas que no son bíblicas, hermano. Hermano Vito, yo diría lo siguiente, mira al respecto. Si usted analiza el libro de Hechos, Pablo a donde llega, predica el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? El hombre es pecador, el hombre está rumbo al juicio, a la condenación. Cristo murió, fue sepultado y resucitó como obra suficiente, arrepentimiento y fe. Ese Evangelio que se ha predicado, como él dice, ¿no? Como Lucas dice, trastornó el mundo entero. Y cuando leemos en Hechos capítulo 20 dice, no solamente en Asia, sino en otros muchos lugares, Pablo ha alejado de la idolatría, de los pecados a la gente. Entonces Pablo, hermano, no predicaba ningún otro mensaje. Ese mensaje todos lo tenemos en la Biblia. ¿Cuál es el problema hoy en día? Por ejemplo, de los casos que usted pone. Yo diría que francamente es difícil si nosotros mínimamente, hermano, estuviéramos evangelizando. Pero nuestros hermanos evangelizan a los suyos. Yo creo que no. ¿Evangelizan a la gente de su trabajo? ¿Establecen puente, contacto para invitarlos? No. ¿Salen a evangelizar a la calle? No. Entonces, Satanás muy sutilmente ha llevado a muchos consiervos a la comodidad. Y si habláramos de gente que cree en la predestinación, en los elegidos, no bíblicamente, porque la Biblia habla de la predestinación, de los elegidos, y cuando se habla ya quizá también de estos señores que creen que ¿no? Cristo Jesús murió solamente por los elegidos, eso también afecta, porque si yo sé que Cristo Jesús murió solamente por un grupo, entonces tarde o temprano esa gente va a llegar, sí o sí, así yo no predique. Pero la Biblia no dice eso. Entonces, en conclusión, ¿qué pudiéramos decir, hermano? Pablo, predicar para Pablo en las sinagogas demandaba una preparación, porque tenía que explicar el Antiguo Testamento y cómo se ha cumplido en Cristo Jesús todo, para predicar a los gentiles de aquel entonces, que tenían una fuerte influencia de filosofía. Y cómo Pablo cogía ese evangelio y lo contextualizaba, ya también, claro, hay parte divina, sí, pero hay parte humana también. Es por eso que como Cristóbal vez tras vez les dice, ¿no? Prepárense, capacítense. Porque ustedes necesitan, en el lugar donde ustedes trabajan, aunque el evangelio no cambia, necesitan contextualizarlo, explicarlo a un niño, a un anciano, con dibujos, qué sé yo. Entonces yo pienso que hoy en día, hermanos, las iglesias están pasivas. No podemos decir, mira, a pesar de que predicamos toda la semana, es difícil por la religión aquí, las religiones allá. No, nuestras iglesias, en su gran mayoría, son iglesias muy pasivas, muy pasivas. Para Pablo ha sido difícil. Claro, quizá usted dice, no, hoy en día hay religiones, pero en aquel entonces la filosofía, el judaísmo, el paganismo, era terrible. Pastor Ernesto. Solo quería acotar tal vez algo, pastor, sobre cómo el apóstol Pablo trabajó algo interesantemente. Yo creo que abre más nuestra mente, nuestra visión para poder trabajar, y yo creo que Dios nos comunica de esta manera para abrir más nuestra mente y ya trabajar con esa mirada también. Sí, completamente, pastor, yo estoy de acuerdo. Yo siempre voy a decir, solos no vamos a poder. ¿Pablo hubiera podido solo?
Miren el esquema. Pablo tiene toda la capacidad, todo el don, pero por más campeón que fuera, solo no puede. Necesita de gente de Derbe, de gente de Macedonia, gente de Asia, gente de Berea. ¿Por qué? Tú puedes conocer la Biblia. Por ejemplo, como yo decía en el desayuno a Churata, le decía, o a Caleb, yo creo, ¿no? Caleb viaja con su papá, Cecia viaja con su papá. Si yo viniera a Cusco, por más teología que quizá tuviera, yo necesito un muchacho como él, para decirle, tienes que llevarme a Chumbivilcas. Yo no conozco Chumbivilcas. Y tú tienes que decir en Chumbivilcas cuánta gente hay y qué otros lugares está conectado a Chumbivilcas. Y de ahí tienes que llevarme a Sicuani. Yo sin él, por más que yo tenga teología, no sería nada. Ahora, si analizáramos un poco más el capítulo 16, el movilizador de Pablo en Asia Menor es Timoteo, porque por las visitas que él hacía, Timoteo conocía bien la ruta. Timoteo conocía. Entonces, solos no vamos a poder. Ustedes conocen, ustedes ven el deporte. Messi es una estrella, ¿sí o no? Ahora ponle en la cancha solo a Messi. Por más estrella que sea, necesita un buen central, un buen defensa, buenos carrileros. Igualito Cristiano Ronaldo. Si ustedes también piensan o creen que solos van a poder poblar toda esta zona, no van a poder. El pastor tiene una bonita iglesia acá en Curahuasi. Esa iglesia puede ser una iglesia referente, una iglesia madre. Pero ni él ni los hermanos de su iglesia van a hacer la obra como la gente del campo. Pero si él dice, juntamente con Cristóbal, yo necesito trabajar con Cristóbal y con Cristóbal capacitar a esa gente. Si les capacitamos así como el apóstol Pablo a esa gente puede hacer el evangelio en esa zona mejor que muchos de nosotros. Nosotros en este año, o el año pasado, con mis líderes también dijimos, solos no vamos a poder. Nosotros a nivel de iglesia hemos creado un ministerio que se llama Red de Plantación de Iglesias Mateo 28. Y ahí estamos ahí trabajando con algunos plantadores, ¿no? No interferimos en su relación con su pastor ni con su iglesia, pero sí mantenemos el compañerismo para animarnos, capacitarnos, entrenarnos y seguir extendiendo. Entonces, yo quiero que este curso de panorama, hermanos, no quede solamente en conocimiento. Ay, el libro de Mateo tal, el libro de Lucas tal. No, 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 no. Todo esto debe de aterrizar a la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Pastor, ¿ibas a decir algo? Sí. Hay tantas iglesias que ha formado, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo creo que Pablo está enfocado y bien convencido de que tiene que trabajar para el Señor. Completamente. ¿Cierto? Sí, sí. Por la misma razón, ha formado iglesias, pero también no se ha olvidado. Uh-huh. Se visitaba y ahí le importaba ampliar más el trabajo que extiende el Evangelio. Claro. Ahora, Silver, su extensión allí no es de manera personal. Su extensión ahora es a través de esa iglesia. Pero él sigue trabajando como papel de monitor, de mentor, de capacitador. Porque él no va a poder hacer la obra como los hermanos de esa misma zona lo hacen. Entonces, nuevamente lleguemos a la conclusión que Pablo siempre, siempre, siempre valoraba a la iglesia. De igual manera, ustedes también que son pastores, valoremos a la iglesia. ¿Y de qué manera lo valoramos a la iglesia? Discipulándola, capacitándola, entrenándola, sacándola. Entonces, hay que volver a los principios bíblicos y que el Señor nos ayude. Vamos a orar y tendremos un tiempo de receso y con todos estos esquemas ya necesitamos meternos a los libros del Nuevo Testamento. Señor amado, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien dejó la semilla del Evangelio. Gracias también por los 12 apóstoles, Señor, quienes fueron fieles, Padre, en propagar tu Evangelio, en esa misión que tú le has dado a los judíos,
Y gracias también por el apóstol Pablo. Señor, nos dejas un vivo ejemplo de cómo, Señor, valorar a las iglesias, amar a las iglesias y juntamente con las iglesias extender tu santo evangelio. Sigue bendiciendo este curso de Panorama, Señor. Toca nuestra mente, nuestro corazón, avívalos, Señor, y intégralos también a la gran comisión. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, tienen un receso.